aferentes. Tan así que el cerebelo está adherido al mesencéfalo, a protuberancia y bulbo, por unas estructuras que les llamamos los pedúnculos cerebelosos y que son las vías por las cuales entran los axones y salen los axones, tanto aferentes como eferentes. Si esto lo vieron en anatomía, qué bueno. Si no lo vieron, pues acuérdense que los libros de fisiología no traen buenos dibujos anatómicos. Estas son de Guyton. Y vean que nos está señalando eso, son las figuras. El capítulo del cerebelo es el capítulo 57, ahí tenemos la referencia. Y vean la del lado izquierdo, que son las vías aferentes, está cargadísimo. Yo les voy a pedir en esta ocasión, en este momento, que solo ubiquen los pedúnculos. Y vean, ahí donde está el lóbulo anterior, en la parte superior, enseguida dice pedículo cerebeloso superior. Realmente se les conoce más, de manera más frecuente, como pedúnculo. Y vean la línea, síganla, y esa especie de anillo que está ahí, ¿verdad?, de color muy claro, pues ese es el pedúnculo que la fija al cerebelo, al mesencéfalo. Al mesencéfalo. De hecho, si seguimos los nombres de todas estas aferencias, espino cerebeloso, fíjense, quiere decir que es información que viene de médula, ¿sí? Cerebro pontino, ese es el de la vía de los 20 millones de axones, la córtico-ponto-cerebelosa. Ahí ya nada más fascículo cerebro-pontino, porque se fijan, acaban las neuronas corticales en los núcleos del puente. Y de ahí vean cómo los axones de esas neuronas se van al cerebelo. Entonces es la vía cerebro-ponto-cerebelosa. Ahí, ¿verdad? Abajo está el pedúnculo cerebeloso medio, vean, ahí está, es el que une al cerebelo a la protuberancia. Y finalmente, ¿verdad? Vean ahí más abajo de los fascículos, vestíbulo cerebeloso, olivo cerebeloso, cerebeloso, retículo cerebeloso, abajo está el pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces, esos pedúnculos que lo fijan al tallo cerebral constituyen la vía de entrada de los fascículos aferentes, las vías aferentes, y de salida, ¿verdad? De salida de los fascículos eferentes. Vamos a regresarnos y entonces, ¿qué tenemos también en esa figura? Pues la ubicación de 3 lóbulos que se fueron desarrollando de una manera evolutiva, de tal manera que el más chiquito pues es el más antiguo, es el flóculo nodular. El que sigue es el anterior y el más más evolucionado, el más reciente, es el posterior. Si nos vamos a la figura del lado derecho, esta vista es una vista posterior, la del lado izquierdo es lateral. Y la vista del lado posterior, fíjense cómo nos da otros elementos. Ahí está el lóbulo flóculo nodular, ¿verdad? Que como está visto desde abajo, se ve ahora alargado, como es. Y luego nos da los lóbulos enormes, los lóbulos posteriores, que constituyen la mayor parte de los hemisferios cerebelosos. Y luego los lóbulos anteriores, que son la parte que está más arriba, más pequeños, ¿verdad? Porque son más antiguos, menos evolucionados. ¿Y qué nos da también esta figura? Nos da la ubicación anatómica de lo que son los hemisferios, ¿verdad? Los hemisferios que están a los lados y que están en el centro, están unidos por una región que en el cerebelo se le llama vermis, porque dicen que tiene esa forma como de un gusano. Entonces ahí está el vermis con sus 2 hemisferios. Y vean cómo esos hemisferios, al lado del vermis, hay una región, ¿verdad?, que es vecina y se le pone la zona intermedia de los hemisferios. Y por fuera, a los lados de esa zona intermedia, están las zonas laterales de cada hemisferio cerebeloso. Eso quiere decir que ahora sí ubicamos cuando este fascículo que trae las aferencias nos dice, ¿verdad? Este fascículo, esta vía córtico-ponto-cerebelosa, nos dice que viene de las áreas donde hay motoneuronas en la corteza, todas esas áreas. Pasa a los núcleos pontinos, los fascículos, los axones de estos núcleos pontinos llegan a las zonas laterales de los hemisferios cerebelosos, que son estas que estamos viendo.
¿sí? Ahí es donde llega. Y entonces, una vez que vemos esto, la figura que sigue, pues es la del libro de neurociencias y es para darnos otras características anatómicas y para confirmarnos, corroborarnos otras. Ahí está el vermis, ¿verdad? Esta es una imagen también posterior, ¿verdad? Ahí está el vermis y ahí están los hemisferios. Obviamente, ¿verdad? Ahí está el pequeño lóbulo flóculo nodular abajo, y vean cómo la corteza del cerebelo tiene muchos más pliegues, folias, ¿verdad? Se les dice, que la corteza cerebral. Vean las circunvoluciones, tiene una organización distinta, ¿verdad? Tan es así que en un corte transversal, que es este chiquito que está arriba, del cerebelo, ¿verdad? Le dicen que tiene una imagen como del árbol de la vida, así se le llama. Y en esta última proyección, que es transversal, nos permite ver, ¿verdad?, los enormes pliegues de esta corteza cerebelosa, la sustancia blanca, en donde encontramos esos acúmulos de sustancia gris, que son los núcleos profundos del cerebelo. Vean la relación tan cercana del cerebelo con estos núcleos del puente. Ahí están los núcleos pontinos. Y finalmente, ¿verdad? Vean hacia la parte posterior, ¿verdad? Cómo está el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo, bueno, pues son otras relaciones anatómicas importantes. Y ahora llegamos a esta diapositiva. Y esta diapositiva está cargada de información, pero ya está esta diapositiva incluyéndonos la función. Y eso es lo importante. Vamos a ver primero la figura de arriba y la vamos a ir relacionando con la de abajo. ¿De qué se trata esta imagen, jóvenes? De que ubiquemos anatómicamente cada región de las que hemos visto del cerebelo, que conozcamos el nombre que recibe esa región tomando en cuenta su desarrollo evolutivo, desde la más antigua hasta la más reciente. Y tomemos en cuenta, fíjense, localización anatómica, el nombre evolutivo y el nombre funcional. El nombre funcional. Entonces, ¿con cuál empezamos? Con lo que es denominado arquicerebelo. Ese arquicerebelo anatómicamente, ahí vemos la figura, también la vemos en la de abajo, corresponde al lóbulo flóculo nodular, anatómicamente. Y ese lóbulo flóculo nodular, al constituir el arquicerebelo, significa que es el más antiguo, el menos evolucionado. ¿Cuál es el nombre funcional que tiene esa zona del arquicerebelo, o sea, del lóbulo flóculo nodular? Vean la figura de abajo en el recuadro, tiene el número 1 y dice vestíbulo cerebelo. Ese es el nombre más usado. Claro, en la parte de arriba dice cerebelo vestibular, también le puedo llamar ahí, pero es más usado vestíbulo cerebelo. ¿Por qué se le puso así? Y entonces vemos, ¿verdad?, que la figura nos dice, porque esa parte del cerebelo es, ¿verdad?, la que mantiene sinapsis con los núcleos vestibulares del bulbo. Y al mantener sinapsis con estos núcleos, la función en la que participa, pues los núcleos vestibulares reciben la información de los nervios vestibulares, del oído interno. Entonces, aquí es donde se controla el equilibrio, el control del equilibrio y del control de movimientos oculares son las funciones de esta parte del cerebelo, jóvenes. Volvemos a repetir. Localización anatómica es el lóbulo flóculo nodular. Región evolutiva es el arquicerebelo. Y zona funcional es el vestíbulo cerebelo. Y sus funciones, estas dos, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué el control del equilibrio? ¿Por qué lo puede desarrollar? ¿Por qué el control de movimientos oculares? Porque es la parte del cerebelo que mantiene sinapsis con los núcleos vestibulares del bulbo. Vámonos a la segunda parte. Y el segundo componente lo vemos ahí en la parte de arriba. Se le denomina el paleocerebelo. Paleocerebelo
lo vemos en la figura de abajo y entonces vemos, ¿verdad? Ahí que está limitado. El pario cerebelo corresponde a lo que es el lóbulo anterior, que es un poco más grande, pero de todas maneras es pequeño. Y vean cómo, funcionalmente hablando, se le llama espinocerebelo. Anatómicamente comprende la parte más superior del vermis y las partes más superiores de las zonas intermedias. Esas líneas de trazo discontinuo son las zonas intermedias, jóvenes, son estas. ¿Sí? Ahí está. Y entonces, ¿qué función tiene? Cada zona tiene una función. Vean, la parte del vermis dice que mantiene sinapsis con, dice, los sistemas descendentes mediales. Jóvenes, sistemas descendentes son los fascículos motores. Mediales son los que están en los cordones anteriores, que son ventrales, ventromediales. Entonces, son los fascículos del sistema extrapiramidal. Las partes de las zonas intermedias, dice, se comunica, mantiene sinapsis con los sistemas descendentes, otra vez fascículos motores laterales. Pues, ¿quién está ahí? Pues los córtico-espinales y los rubroespinales. Entonces, esta parte se le llama así, se le llama espinocerebelo porque es la región del cerebelo que establece sinapsis con los fascículos motores, los del sistema piramidal y los del sistema extrapiramidal. Entonces, ¿con qué va a participar esta región del espinocerebelo? La ejecución del movimiento voluntario. La ejecución. Y hay una función muy importante que se le llama sinergia del movimiento, que es la que nos permite hacer el movimiento preciso con las características que se requieren de velocidad, de fuerza, de dirección, de alcance. Que no andemos haciendo movimientos sin sentido, que no ocupemos contracciones intensas cuando no se requieren, cuando el objeto que vamos a desplazar es muy liviano, que la dirección sea la exacta, si el objeto está ahí, ahí está. Fíjense cómo decíamos las personas que tienen lesión del cerebelo, no calculan la distancia, no calculan la intensidad de su movimiento, la dirección. Y vean qué otra cosa se controla ahí también, el tono muscular. Tan es así que las personas que tienen lesión del cerebelo, otra manifestación clínica es hipotonía muscular, jóvenes. La la postura, en qué posición estamos, la marcha, que es la locomoción, el caminar. Acuérdense que estas personas, ¿verdad? No pueden caminar en línea recta, tienen incoordinación en sus movimientos. Finalmente, para terminar, que ya se nos acaba el minuto, sería la parte que llamamos evolutivamente la más evolucionada, es el neocerebelo. El sinónimo que tiene es cerebro-cerebelo, cerebro-cerebelo. Y esta parte es la llamada pontocerebelo, jóvenes, funcionalmente. ¿Por qué pontocerebelo, jóvenes? Pues porque son las partes laterales. Es donde llega la información que viene de todas las zonas motoras por ese fascículo enorme córtico pontocerebelosa. Por eso, o cerebro-cerebelo, porque viene la información de todas las zonas motoras, o pontocerebelosa, porque la información no llega directa, llega de los núcleos pontinos. Y fíjense la función, ¿verdad? Mantiene información ahí dice con todas las zonas motoras de la corteza y su función es participar en la planeación del movimiento. Y entonces, las funciones las podemos especificar y con eso terminamos la clase, como la planificación del movimiento y el inicio del movimiento. Jóvenes, ahorita ya no tengo tiempo, de hecho tengo que dejarlos así muy abruptamente, pero es que tengo una reunión de trabajo con el Comité de Ética de Investigación ahorita a las 10.
De tal manera que, pues, nos vemos mañana. Si tienen alguna duda, vamos a seguir trabajando este tema.